Un policía dispara a un niño negro, y luego descubre que el padre del niño es el presidente. Era una tarde fría y tranquila en un suburbio adinerado de Washington, D.C. Las calles estaban en silencio, interrumpidas solo por el zumbido ocasional de los autos que pasaban. Una fina niebla se aferraba al aire, arremolinándose bajo el resplandor de las farolas. El oficial Daniel Cross agarraba el volante de su patrulla. El cansancio pesaba sobre él. Había trabajado en esta zona durante años, pero esa noche algo se sentía diferente. Una inquietud que no podía quitarse de encima. Una llamada había llegado por la radio minutos antes. Actividad sospechosa reportada cerca de Ridgewood Lane. Posible sospechoso merodeando alrededor de vehículos estacionados. Lleva una sudadera con capucha. La persona que llama parecía preocupada. Proceda con precaución. Cross exhaló, ajustando el agarre de su arma enfundada. Estas llamadas generalmente no llevaban a ninguna parte. Adolescentes atravesando patios traseros, repartidores perdidos o residentes demasiado ansiosos que confundían sombras con intrusos. Aún así, el protocolo era el protocolo. Giró por Ridgewood Lane, sus faros delanteros barriendo setos prolijamente recortados y autos de lujo estacionados. Entonces lo vio, una figura solitaria caminando por la acera, con las manos en los bolsillos y la capucha puesta para protegerse del frío. Un hombre alto y atlético que se movía a paso firme. Desde lejos, su rostro estaba oculto. Cross aminoró la marcha y se detuvo junto a la acera. Buscó la radio pero dudó. En cambio, abrió la puerta y salió. El frío de la noche se hundía en su uniforme. «¡Detente ahí mismo!», gritó con voz firme pero mesurada. La figura se quedó inmóvil y luego se giró ligeramente. Cross vislumbró su rostro, joven, de piel oscura, cauteloso. Un chico, no mayor de 17 o 18 años. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Cross, manteniendo una postura firme. El chico dudó. Su aliento era visible en el aire frío. «Solo voy caminando a casa». El pulso de Cross se aceleró. Algo en la forma en que se movía el chico lo ponía nervioso. Las manos en los bolsillos. El ligero cambio de peso. «Déjame ver tus manos», ordenó Cross. El chico parpadeó confundido. «¿Qué? Manos, ahora». Lentamente, con cautela, el chico metió la mano en su bolsillo. Los instintos de Cross le gritaban. «¡Amenaza! ¡Arma!». Su entrenamiento entró en acción. No había tiempo para analizar, no había tiempo para pensar. Su mano se tensó sobre la pistola en su cadera, la respiración se le quedó atrapada en la garganta. Entonces, ¡bang! El disparo sonó, resonando por la calle vacía. El chico se sacudió hacia atrás, tropezando contra el pavimento. Un objeto pequeño y rectangular se le escapó de las manos, cayendo ruidosamente sobre la acera. La pantalla se iluminó, su teléfono. El estómago de Cross dio un vuelco. El mundo se ralentizó. Se precipitó hacia adelante, cayendo de rodillas junto al chico caído. «No, no, no», murmuró, presionando sus manos contra la herida. «Quédate conmigo. Solo agárrate». El chico jadeó. Su cuerpo temblaba, los ojos muy abiertos por el dolor. «Yo estaba solo». Sus palabras se desvanecieron en respiraciones superficiales e irregulares. Las sirenas gritaron en la distancia, cada vez más fuertes. Un coche patrulla se detuvo de golpe. Las puertas se cerraron de golpe. Los oficiales se apresuraron a avanzar, sus radios crepitando con una charla urgente. Uno de ellos se agachó, abriendo la billetera del chico. Un silencio tenso se apoderó del aire. «Oh, Dios mío». La voz del oficial era apenas un susurro. Giró la identificación hacia los demás. «Es Malik Carter». La sangre de Cross se convirtió en hielo. Malik Carter. El nombre golpeó como un tren de carga. El chico al que acababa de disparar no era solo otro civil, era el hijo del presidente. Los oficiales intercambiaron miradas de pánico. El peso de la situación se cernía sobre ellos. Un joven adolescente negro baleado por la policía, en circunstancias normales, ya sería un escándalo nacional. ¿Pero esto? ¿El hijo del hombre más poderoso del país? «Necesitamos controlar esta escena», murmuró un oficial. «Rápido». Cross apenas los oyó. Sus manos presionaron contra la herida de Malik, su mente dando vueltas. «Vamos, chico, mantente despierto, quédate conmigo». Los labios de Malik se separaron, su respiración era superficial. Luego, un ruido, débil pero claro. El sonido de una notificación. Cross giró la cabeza ligeramente. Sus ojos se posaron en el teléfono caído.
La pantalla todavía brillaba, y en ella, una grabación en vivo. Alguien había estado observando. Y luego, desde las sombras de la esquina cercana, una figura dio un paso atrás, deslizándose hacia la oscuridad. Un hombre, teléfono en mano. Filmando. Todo. La habitación del hospital estaba en silencio, salvo por el pitido constante de las máquinas. El presidente Jonathan Carter estaba de pie junto a la cama de su hijo, mirando el cuerpo inconsciente de Malik. La piel del niño estaba pálida, su respiración era débil y superficial. La rabia ardía en el interior de Carter, pero también el miedo. Su hijo había sido baleado por las mismas personas que se suponía que debían protegerlo. Una presencia pesada se cernía sobre la habitación mientras los agentes del servicio secreto estaban de pie cerca de la puerta. Sus expresiones ilegibles. Uno de sus principales ayudantes se inclinó y susurró. «Señor, el departamento de policía lo llama un trágico accidente. Dicen que Malik estaba actuando agresivamente». Carter apretó los puños. «Eso es mentira», murmuró en voz baja. Su hijo no era violento. Algo estaba mal. Profundamente mal. Al otro lado de la ciudad, en un edificio gubernamental con poca luz, el jefe de policía Richard Holloway estaba sentado en una mesa larga con varios funcionarios de alto rango. El aire en la habitación estaba cargado de tensión. En la cabecera de la mesa estaba sentado el señor Langston, un hombre con profundos vínculos con el Departamento de Seguridad Nacional. Su expresión era indescifrable, su voz inquietantemente tranquila. «El hecho de que le disparen al hijo del presidente ya es bastante malo», murmuró Holloway. «Si esto se hace público de forma incorrecta, tendremos el caos en nuestras manos». Langston asintió. «Entonces controlamos la historia. El oficial temía por su vida. Plantamos pruebas si es necesario. El presidente no puede usar esto en nuestra contra». Se hizo el silencio. Todos en la sala entendieron el mensaje. Si alguien necesitaba ser sacrificado, ese sería el oficial Cross. Mientras tanto, en una pequeña sala de redacción, el periodista Eric Vance se inclinó hacia adelante mientras leía un correo electrónico que acababa de aparecer en su bandeja de entrada. El asunto decía: «Tienes que ver esto». Adjunto había un video. Hizo clic en reproducir. Se le cortó la respiración. La filmación mostraba a Malik de pie, buscando algo en su bolsillo. Luego el disparo. El teléfono cayendo al suelo. El pánico del oficial, la forma en que los otros oficiales se congelaron cuando se dieron cuenta de quién era Malik. El miedo crudo en el rostro de Cross cuando se arrodilló junto a Malik. Esta era la prueba de que la declaración oficial de la policía era una mentira. Su teléfono sonó. El número estaba bloqueado. Una voz distorsionada habló. «No publiques el video. Hazlo y te arrepentirás». Un escalofrío recorrió la espalda de Eric. «¿Quién es? ¿No quieres averiguarlo?» La línea se cortó. Las manos de Eric temblaron. Ahora tenía una opción: publicar la verdad y arriesgar su vida, o permanecer en silencio y dejar que el encubrimiento continuara. De vuelta en el departamento de policía, el oficial Daniel Cross estaba sentado en una sala de interrogatorios con su placa y arma confiscadas. Le habían ordenado dar una declaración oficial. Su abogado se acercó y susurró: «Te están tendiendo una trampa». El pulso de Cross se aceleró. «Pensé que estaban manejando esto internamente». Su abogado negó con la cabeza. «Están buscando a alguien a quien culpar. Ese eres tú». Cross tragó saliva con fuerza. Esto era más grande que él, mucho más grande. De repente un oficial entró en la habitación y colocó un archivo frente a ellos. «Antes de que hables, quizás quieras ver esto». Cross dudó. Luego abrió el archivo. Dentro había informes de seguridad, declaraciones, manipuladas para pintar a Malik como una amenaza. Pero algo le llamó la atención. Un documento clasificado con el nombre de una empresa. Stratos Global. Frunció el ceño. Ese nombre le sonaba familiar. Al mismo tiempo, en un garaje subterráneo oculto, Eric Vance esperaba a su informante anónimo. El único sonido era el zumbido de luces parpadeantes. Su instinto le dijo que algo no iba bien. Luego, el chirrido de neumáticos. Un todoterreno negro entró rugiendo. Las puertas se abrieron de golpe y hombres armados saltaron. Eric corrió. Las balas rebotaron en el concreto mientras corría entre los autos. Su corazón latía con fuerza. Buscó su teléfono para enviar el video a su sala de redacción, pero un hombre enmascarado se abalanzó sobre él. A duras penas logró escabullirse.
tirando contenedores de basura mientras corría hacia la salida. En el último segundo, se escondió detrás de una columna y contuvo la respiración. Los hombres lo buscaron, pero después de un momento de tensión, desaparecieron en el todoterreno y se fueron a toda velocidad. Se había escapado, pero por poco. En la Casa Blanca, el presidente Carter recibió otro informe inquietante. El Departamento de Policía había afirmado que sus cámaras corporales habían funcionado mal. Las imágenes de seguridad del vecindario habían desaparecido misteriosamente. Estaba claro que alguien estaba cubriendo sus huellas. ¿Pero quién? Mientras tanto, Cross siguió investigando. Tarde en la noche, en su apartamento, accedió a viejos archivos policiales. Buscó cualquier cosa relacionada con Stratos Global. Y entonces lo encontró. Un contrato gubernamental firmado apenas unas semanas antes del tiroteo. El acuerdo involucraba operaciones de seguridad privada. Miles de millones de dólares. Pero algo más llamó su atención. El nombre de Malik aparecía en un informe. El corazón de Cross latía con fuerza. Malik había visto algo. Y ahora, alguien quería silenciarlo. En el hospital, Malik se movió. Sus párpados revolotearon. El presidente Carter corrió a su lado. «Malik, ¿puedes oírme?» Los labios de Malik se separaron. Su voz era apenas un susurro. «El hombre en las sombras están viniendo». Su respiración se estremeció y volvió a caer en la inconsciencia. Carter sintió que el hielo inundaba sus venas. Su hijo no era solo una víctima, era un testigo, y ahora tenían que actuar rápido antes de que los verdaderos enemigos atacaran de nuevo. Pasaron los días y Malik seguía en estado crítico. La habitación del hospital estaba en silencio, salvo por el pitido constante de las máquinas que lo mantenían con vida. El presidente Jonathan Carter estaba sentado junto a su hijo, con los ojos pesados por el cansancio. Apenas se movía, apenas hablaba, su mente perdida en un océano de dolor y sospecha. Algo en la investigación oficial parecía estar mal. Los informes decían que había sido un accidente, que el oficial Cross había confundido el teléfono de Malik con un arma. Pero en el fondo, Carter sabía que no era así. Su hijo había recibido un disparo de profesionales entrenados. Esto no era solo un error, era algo más. «No confío en ellos», murmuró Carter en voz baja. Se volvió hacia la única persona que conocía que descubriría la verdad, Marcus Reed. Reed, un ex oficial de inteligencia, había visto al gobierno encubrir demasiadas cosas antes. Asintió con la cabeza, con el rostro sombrío. «Lo investigaré». No perdió el tiempo. Al investigar los antecedentes del oficial Cross, Reed no encontró nada inusual al principio, solo un policía con un historial limpio. Pero cuando amplió su búsqueda, algo le llamó la atención. Había conexiones ocultas entre el Departamento de Policía y una empresa de seguridad privada llamada Stratos Global. La empresa tenía profundos vínculos con el gobierno y era conocida por manejar asuntos delicados. Su participación significaba una cosa: el tiroteo de Malik no fue al azar, fue planeado. ¿Pero por qué? Mientras tanto, el periodista Eric Vance recibió un correo electrónico anónimo con un mensaje escalofriante. «Encuéntrame, en el estacionamiento, a medianoche, tengo pruebas». El pulso de Eric se aceleró. Si esto era real, podría hacer estallar el caso. Esa noche, llegó al estacionamiento oscuro y vacío. Sus pasos resonaron contra el concreto mientras escudriñaba el área. «¿Dónde estás?», susurró en voz baja. De repente, un todoterreno negro entró rugiendo en el garaje, con los neumáticos chirriando. Las puertas se abrieron de golpe. Hombres enmascarados con armas saltaron. «¡Agarradlo!», gritó uno de ellos. Eric corrió. Estallaron disparos. Las balas rebotaron en los autos estacionados. Su corazón palpitaba con fuerza mientras se agachaba detrás de una columna, con la mente acelerada. ¿Quiénes eran estos hombres? Solo había venido en busca de información, pero ahora estaban tratando de matarlo. Vio una escalera y salió corriendo. Pasaron más balas, pero no se detuvo. Atravesó la puerta y corrió hacia la noche, apenas logrando escapar. Al mismo tiempo, el oficial Cross estaba sentado en su apartamento con poca luz, mirando su teléfono. Un mensaje acababa de aparecer en su pantalla. «Te están vigilando. No estás a salvo». Se le cayó el estómago. Su propio departamento lo había despojado de su placa y su arma,
Pero no se trataba solo de una investigación interna. Se trataba de algo más grande. Sabía que había sido parte de algo malo, pero ahora también era un objetivo. Cross necesitaba respuestas. Esa noche, accedió a los archivos policiales en busca de algo inusual. Encontró algo que le heló la sangre, un informe clasificado que detallaba un próximo acuerdo entre el gobierno y una poderosa corporación. El nombre de Stratos Global estaba por todas partes. Pero la parte más impactante, el nombre de Malik Carter aparecía en el documento. ¿Qué diablos viste, chico?, Cross susurró. Entonces llegó el giro inesperado. En el hospital, Malik se agitó. Sus dedos temblaron y sus párpados se abrieron. El presidente, sentado a su lado, jadeó. ¿Malik? Los labios de Malik se movieron, su voz débil. El hombre, en las sombras, están llegando. Su cuerpo se relajó de nuevo, cayendo de nuevo en la inconsciencia. Carter sintió un escalofrío que lo recorrió. Su hijo no era solo una víctima, era un testigo. Y ahora, la gente que quería silenciarlo atacaría de nuevo. Mientras tanto, Marcus Reed hizo un gran avance. Encontró una cuenta secreta vinculada a Stratos Global, que mostraba pagos masivos hechos a funcionarios clave del gobierno. Alguien había recibido dinero para mantener oculta la verdad. Mientras se preparaba para enviar la evidencia, su teléfono vibró. Una voz distorsionada habló. «Estás demasiado involucrado. Aléjate, o desaparecerás como los demás». El agarre de Reed en su teléfono se apretó. No iba a dar marcha atrás. En ese mismo momento, Eric Vance recibió un paquete en su oficina, sin remitente. Dentro había una memoria USB. Lo conectó a su computadora y comenzó a reproducirse un video. Mostraba imágenes granuladas de hombres con traje hablando en voz baja. El hijo del presidente vio algo. «Si habla, todos arderemos», dijo uno de ellos. Eric se quedó sin aliento. Esto era una prueba de una conspiración al más alto nivel. Pero antes de que pudiera reaccionar, la pantalla de su computadora se puso negra. Un nuevo mensaje apareció. «Tienes 24 horas. Deja la historia o no vivirás para ver el mañana». Todo se estaba desentrañando rápidamente. La verdad estaba más cerca que nunca, pero también lo estaban los enemigos decididos a mantenerla enterrada. Y ahora estaban listos para atacar de nuevo. Cuanto más cavaba Marcus Reed, más oscura se volvía la verdad. Sentado en una habitación con poca luz llena de archivos clasificados e informes de inteligencia, reconstruyó una realidad escalofriante. El tiroteo de Malik no fue un accidente. El jefe de policía, varios funcionarios gubernamentales de alto rango y una poderosa corporación de seguridad privada llamada Stratos Global estaban todos conectados. Stratos Global había conseguido un contrato masivo con el gobierno, uno que prometía miles de millones de dólares en ingresos. Sin embargo, el acuerdo implicaba pruebas ilegales de armas en suelo estadounidense, ocultas bajo la apariencia de operaciones de seguridad nacional. El presidente Carter, sin saberlo, había comenzado a impulsar políticas que amenazaban con exponer este acuerdo. Los conspiradores vieron una oportunidad. Al orquestar un incidente que obligaría a la atención del presidente a dirigirse a otro lado, podrían seguir adelante sin interferencias. Malik, por pura coincidencia, había encontrado pruebas de su secreto, y por eso lo habían marcado para la muerte. «Esto no es solo corrupción, esto es traición», murmuró Marcus para sí mismo mientras hojeaba los documentos. Cuanto más leía, más claro se volvía que poderosas fuerzas estaban decididas a mantener esto oculto. Sus instintos gritaban que el tiempo se estaba acabando. Mientras tanto, Eric Vance se preparaba para publicar el video del tiroteo de Malik. Pero antes de que pudiera actuar, notó algo extraño. Sus correos electrónicos habían sido borrados, su teléfono estaba siendo rastreado y autos sin distintivos habían comenzado a seguirlo. Una noche tarde, se reunió con un colega de confianza para hablar de la situación. En el momento en que salió de su apartamento, una camioneta negra se detuvo junto a él. 2 hombres enmascarados saltaron. «No deberías haber visto ese video», gruñó uno de ellos agarrando a Eric por el cuello. Pensando rápido, Eric estrelló su teléfono contra el pavimento, lo que provocó una transmisión de emergencia a su sala de redacción. Los secuestradores dudaron al darse cuenta de que ahora estaban expuestos. Se desató una lucha.
Eric logró liberarse, corriendo por los callejones oscuros mientras se oían disparos detrás de él. Escapó, pero por poco. Ahora estaba claro, alguien poderoso lo quería muerto. De vuelta en la Casa Blanca, el presidente Carter recibió otro informe inquietante. Las imágenes de vigilancia de la noche del tiroteo de Malik habían sido manipuladas. El Departamento de Policía afirmó que sus cámaras corporales no funcionaban correctamente y las imágenes de seguridad del vecindario habían desaparecido misteriosamente. Alguien estaba cubriendo sus huellas. Pero justo cuando Carter empezaba a perder las esperanzas, llegó Marcus Reed con un gran avance. «Tengo pruebas», dijo Marcus, dejando caer una carpeta sobre el escritorio del presidente. «Registros financieros que vinculan al jefe de policía con Stratos Global. Le pagaron para que mantuviera esto oculto». El rostro del presidente Carter se ensombreció mientras hojeaba los documentos. «¿Creen que pueden silenciar a mi familia y salirse con la suya?» Sin embargo, antes de que Reed pudiera revelar todos sus hallazgos, su casa segura fue atacada. Hombres armados irrumpieron y lo obligaron a huir. Apenas logró escapar con vida, pero sus pruebas seguían intactas. La verdad estaba a su alcance, pero ahora también lo estaban sus enemigos. En el hospital, la condición de Malik dio un giro inesperado. Se despertó brevemente, con los ojos llenos de miedo. Luchando por hablar, le susurró a su padre: «Saben, vi los papeles, la empresa», antes de volver a caer en la inconsciencia. Las palabras enviaron una ola de fría comprensión a través del presidente Carter. Su hijo no era solo una víctima, era un testigo, y ahora iban a por todos los que sabían la verdad. Mientras el presidente procesaba esto, Marcus recibió un mensaje anónimo en un canal seguro. «Hay una pieza más de evidencia. Está escondida donde no la buscarán». El mensaje era críptico, pero significaba que no se había perdido la esperanza. Mientras tanto, Eric Vance hizo una llamada desesperada a un contacto dentro del FBI. «Tengo el video. Necesito protección. Encuéntrame en el antiguo patio del tren. Trae todo lo que tengas», instruyó la voz del otro lado. Eric llegó al lugar abandonado nervioso. Cuando salió de su auto, los faros inundaron el área. Más de un vehículo. Había caído en una trampa. «Danos el video y te dejaremos ir», dijo una figura enmascarada. El corazón de Eric latía con fuerza. Metió la mano en su bolsillo, fingiendo obedecer, pero en su lugar presionó un botón oculto de transmisión en vivo en su reloj inteligente. «El mundo está mirando», declaró. Los hombres enmascarados dudaron. Luego, de repente, sonaron sirenas distantes. El FBI había estado monitoreando la transmisión de Eric. En cuestión de momentos, los agentes federales irrumpieron en el patio, tomando a los asaltantes con la guardia baja. Estalló un tiroteo. Eric se escondió detrás de una caja mientras las balas pasaban silbando. El FBI aplastó a los atacantes y los arrestó antes de que pudieran escapar. Al amanecer, el presidente Carter recibió una llamada segura. «Señor presidente, los tenemos, y tenemos las imágenes», exhaló agarrando el teléfono. «Esto está lejos de terminar. Necesitamos llegar hasta el final». La batalla estaba ganada, pero la guerra apenas comenzaba. Con los muros cerrándose, el presidente Jonathan Carter tomó una decisión fatídica. No permitiría que la verdad quedara enterrada. El sistema estaba comprometido, y sabía que si dejaba que la investigación pasara por los canales oficiales, sería manipulada. Tenía que tomar una ruta diferente, una que no pudiera ser controlada por manos poderosas en las sombras. «Lo haremos público», le dijo con firmeza a Marcus Reed. «No más secretos, no más tratos secretos, la gente merece saber». Reed asintió. Había pasado los últimos días destapando una peligrosa red de corrupción, y lo que encontró fue peor de lo que imaginaba. Las personas detrás del tiroteo de Malik no eran solo un grupo de oficiales corruptos, estaban vinculados a una de las empresas de seguridad privada más poderosas del mundo, Stratos Global. La compañía había estado involucrada en operaciones ilegales durante años, utilizando contratos gubernamentales como tapadera, y ahora habían tratado de silenciar al hijo del presidente para mantener ocultos sus secretos. A primera hora de la mañana, el equipo de Carter consiguió tiempo en antena en la televisión nacional. Exactamente a las 8 de la mañana, una transmisión en vivo interrumpió a todas las principales cadenas.
El país observó en silencio atónito mientras el presidente se paraba frente a ellos, con el rostro sombrío. «Mis compatriotas estadounidenses», comenzó, «se ha cometido un crimen terrible y los responsables han trabajado incansablemente para encubrirlo. Hoy estoy aquí para decirles la verdad». Expuso todo: el tiroteo, las mentiras contadas por la policía, los informes inventados y las personas poderosas que intentaban enterrar la evidencia. Reveló registros financieros que vinculaban al jefe de policía y a varios funcionarios del gobierno con estratos global, exponiendo la profunda corrupción dentro del sistema. Luego reprodujo las imágenes. El video del tiroteo de Malik llenó las pantallas de millones de personas. El mundo vio a un adolescente desarmado buscando su teléfono. El sonido del disparo resonó, seguido por la reacción horrorizada de los oficiales cuando se dieron cuenta de quién era. La verdad era innegable. En cuestión de minutos, estallaron protestas en todo el país. La gente salió a las calles para exigir justicia. Los enemigos del presidente eran poderosos, pero habían subestimado la furia de una nación a la que se le había mentido durante demasiado tiempo. Mientras tanto, el oficial Daniel Cross, que se encontraba bajo custodia protectora, tomó su propia decisión. Lo habían utilizado, manipulado para apretar el gatillo y luego descartado como chivo expiatorio. Había pasado noches sin dormir repitiendo el momento en su mente, atormentado por la culpa. «Quiero testificar», le dijo a su abogado. «La verdad tiene que salir a la luz». Su testimonio lo cambió todo. Expuso cómo el departamento había manipulado los informes, cómo lo habían entrenado para decir que Malik era agresivo. Le dijo al mundo que sus propios superiores lo habían amenazado para que guardara silencio. Su confesión condujo al arresto inmediato del jefe de policía Richard Holloway y varios oficiales de alto rango involucrados en el encubrimiento. Pero los verdaderos cerebros seguían en las sombras, lejos de la vista del público. En una instalación oculta vigilada por hombres armados, se estaba llevando a cabo una reunión secreta. El director Hayes, la fuerza invisible detrás de Stratos Global, escuchó mientras uno de sus agentes informaba de los últimos acontecimientos. «El presidente lo sabe todo», dijo el hombre. «Las protestas están creciendo. Cross se volvió contra nosotros. El jefe de policía ha sido arrestado. Necesitamos actuar ahora». Hayes estaba tranquilo, sus dedos golpeando suavemente contra la mesa. «Sobrevivió», dijo, su voz carente de emoción. «El plan B está en marcha». Las palabras provocaron un escalofrío en la habitación. Nadie sabía exactamente qué implicaba el plan B. Pero si Hayes tenía un plan B, significaba que las cosas estaban a punto de empeorar. Mientras tanto, el periodista Eric Vance se preparaba para publicar la última pieza de evidencia, documentos clasificados que vinculaban a Stratos Global con operaciones ilegales en varios países. Pero justo cuando estaba a punto de publicar, la pantalla de su computadora portátil se puso negra. Su teléfono perdió señal. Las luces de su apartamento parpadearon. «Me encontraron», susurró. Un segundo después, la puerta de su casa se abrió de golpe. Hombres armados irrumpieron en la casa. Pensando rápido, Eric agarró el disco duro que contenía los documentos y salió corriendo por la puerta trasera. Corrió por los callejones, con la respiración agitada mientras los disparos resonaban detrás de él. Tenía que llegar a su contacto, un editor de confianza que pudiera asegurarse de que los documentos se hicieran públicos. Cuando llegó a la calle, una camioneta negra se detuvo con un chirrido frente a él. Se dio la vuelta para correr, pero antes de que pudiera moverse, apareció una figura, Marcus Reed. «¡Sube! ¡Srenia!», gritó Reed. Eric no dudó. Se arrojó al asiento del pasajero mientras Reed pisaba a fondo el acelerador. La camioneta aceleró, evitando por poco a sus perseguidores. Eric agarró el disco duro contra su pecho. «Necesitamos sacar esto ahora». De vuelta en el hospital, Malik se movió. Sus ojos se abrieron de golpe. Su voz apenas era un susurro. «Papá, los papeles, vi los papeles». Su voz era débil, pero la urgencia en sus ojos era inconfundible. Iban a hacer que pareciera un accidente. Jonathan Carter agarró la mano de su hijo. «¿Quién? Malik. ¿Quién hizo esto?» «El hombre en las sombras. Ya vienen». Su cuerpo tembló, y los monitores pitaron frenéticamente mientras las enfermeras entraban corriendo. El presidente se quedó paralizado. Su hijo no era solo una víctima, era un testigo. Y ahora,
Las personas más peligrosas del país sabían que estaba despierto. Mientras tanto, Marcus Reed y Eric Vance llegaron a un lugar seguro. Eric conectó el disco duro y transfirió los archivos a varios medios de comunicación a la vez. La información era demasiado grande para contenerla ahora. En cuestión de horas, los titulares estallaron. Funcionarios del gobierno vinculados a operaciones ilegales, estratos global al descubierto. Corrupción en los niveles más altos. Intento de encubrimiento del asesinato del hijo del presidente. Cuando se difundió la noticia, el mundo observó conmocionado. Comenzaron los arrestos. Las acciones de estratos global se desplomaron, pero en las profundidades de un lugar secreto, el director Hayes mantuvo la calma. Marcó un número. Iniciar la fase 2. La lucha no había terminado. Los enemigos que intentaron matar a Malik todavía estaban allí afuera, y ahora no tenían nada más que perder. Mientras Malik se recuperaba en su cama de hospital, su padre se sentó a su lado, sabiendo una cosa con certeza. Esta batalla se había ganado, pero la guerra recién comenzaba. Descargo de responsabilidad. La historia que acaba de ver es ficticia, y se creó para arrojar luz sobre los problemas críticos de la discriminación racial y el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden. Su propósito es generar conciencia e inspirar conversaciones significativas sobre el racismo sistémico y la necesidad urgente de una reforma policial en nuestra sociedad.